me parece que Después, estamos bien con el sonido. Bueno, la verdad es que no es muy grato para mí en las últimas sesiones tener que iniciar con un planteo de una cuestión de privilegio que involucra a ciertos temas que tienen que ver con mi función legislativa en el ámbito de la provincia de Formosa. Como el cuerpo lo sabe y fundamentalmente la presidenta, Formosa ha sido noticia en los últimos años en materia de COVID y en materia de pandemia, por el denominador común en materia de restricción de derechos, libertades Presidente, y de fueron varias hojas restricciones. unidas y Sí, más para algunos allá, pueden ser años, pero es muy doloroso para los que tuvieron que pasar por eso. Fundamentalmente para aquellos formoseños que durante un año quedaron absolutamente varados, impedidos de poder ingresar a su provincia, o aquellos que prácticamente como animales o peor que animales, por ser portadores de COVID o tener síntomas leves, se los encerraba en centros de aislamiento que más de centros de aislamiento parecían centros privativos de la libertad. Y que no terminaron solamente en esa cuestión, sino que aquellos que ingresaban con PCR negativo también, ante la eventualidad de ser sospechosos, también se los encerraban en estadios o en centros de aislamiento privativos de la libertad. Pero no terminaba ahí, no terminaba únicamente con la imposibilidad de ingresar, sino que los comerciantes, los gastronómicos o los titulares de gimnasio que durante un año no pudieron trabajar y se movilizaban para reclamar el derecho a trabajar, encontraron como respuesta palos, represión y garrotes y privación de la libertad por parte de la policía provincial. Obviamente que la policía no actúa por cuenta propia, sino por las órdenes emanadas del poder político. Ante estas circunstancias, reclamamos y exigimos muchas veces en este recinto. Advertíamos lo que implicaba el avasallamiento de libertades que están amparadas, fundamentalmente la de circular en la Constitución Nacional. Siempre se miró a los costados. El gobierno nacional no asumió su responsabilidad. ¿Qué hemos hecho? La sociedad se movilizó, nosotros desde la oposición, y me hago cargo porque he interpuesto, llegué a la Corte para que se pueda solucionar la cuestión de los varados y después de un año algunos ingresaron. Fue la Cámara Federal del Chaco, en Tribunal de Alzada, la que ha puesto un freno para terminar con los centros de privación de la libertad y que para que cualquier portador, como ocurre en cualquier lugar de la Argentina, con síntomas leves o asintomáticos, pueda transitar la enfermedad de la pandemia que azota al mundo en su domicilio. En su domicilio. Esas cosas pasaron en la provincia. Esas cosas movilizaron a la sociedad y esas cosas nos llevaron a reclamar en el marco de un Estado de Derecho ante la propia justicia, ante la propia inacción de un poder político que no quiso escuchar. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Porque acá está la cuestión. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Y en esto tiene que ver mi cuestión de privilegio. La respuesta del gobierno fue primero culpar a los que se movilizaban y también especialmente a la oposición. Uno puede estar acostumbrado al folclore y yo me hago cargo porque en esto tengo espalda. Hace 25 años confrontamos con un modelo que será exitoso desde lo electoral, pero que en materia de restricción de derechos y de pérdida de libertades creo que exhibe un 10. Yo tengo espalda para confrontar y tengo espalda para defender, pero en la política hay reglas de juego en materia democrática que exigen ciertos límites. Y cuando se habla de una pandemia, presidenta, de contagios y de muertes, hay que ser muy cuidadosos. Y en la última semana, o en los últimos tiempos, el oficialismo inició una campaña descarada, frontal, para responsabilizar con nombre y apellidos a concejales, diputados nacionales y a este senador nacional como responsable de los contagios y de las muertes. A algunos les causa gracia, a mí no. Miren, senador de la UCR culpable de aumentos de contagios y muertes en Formosa, hacete cargo. ¿Sabe qué pasa, presidenta? Yo me puedo hacer cargo, presidenta, me puedo hacer cargo y soy culpable y siempre seré culpable de defender la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo de mi provincia. Pero guarda hay que tener sentido común
mucha responsabilidad y es un acto de inmoralidad política jugar con el dolor ajeno. Guarda con el dolor de la pérdida, porque hay que pasar por pérdidas para magnificar lo que implican los dolores permanentes. Y cuando el oficialismo, con todo el aparato oficial, con el presidente de los bloques de la Cámara, con los concejales, nos responsabilizan de las muertes, yo creo que ese es un límite muy finito, porque esto se sabe cómo comienza y no cómo termina. Miren, hace 15 días planteamos una cuestión de privilegio a través de la vía virtual, porque estaba en la provincia, porque 10 legisladores nacionales fueron retenidos en una ruta nacional y se les impidió transitar. ¿Qué ha hecho el oficialismo? No espero mucho, solamente llamo a la reflexión del Senado de la Nación. Miro a los costados, nada ha pasado, es parte del folclore. Pero después de eso se redobló la apuesta y hoy somos responsables de contagios y de muertes con nombre y apellido. Entonces, yo les pregunto al gobierno nacional y al gobierno de la provincia, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar el oficialismo? ¿Hasta dónde quiere llegar con este nivel de responsabilizar a la oposición de las muertes? Y también este cuerpo, porque cuando se plantea una cuestión de privilegio, que en esto sí afecta a la labor, porque nos responsabilizan de lo peor que se le puede responsabilizar, de asesinatos a legisladores nacionales, hay que tener un poco de responsabilidad política a la hora de tratar este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hoy nos toca a nosotros. Yo no sé qué hubiera pasado. Yo no sé qué hubiera pasado en este recinto si hubiera sido a la inversa. Si hubiera sido a la inversa. Si se hubiera responsabilizado con nombre y apellido a algún senador del oficialismo de ser responsables de muertes y contagios en alguna de sus jurisdicciones, ¿cómo hubieran actuado? O mirando las pantallas, o mirando a los costados, o teniendo un sentido corporativo de lo que significan los fueros y la labor parlamentaria. Por eso lo planteo, Presidenta, repito, seré culpable siempre de defender la libertad. Seré culpable siempre de defender los derechos humanos de la provincia. Seré culpable siempre de defender el trabajo y el valor de la dignidad. Pero guarda cuando se cruza un límite, porque esto se sabe cómo comienza y no cómo termina. El gobierno nacional tiene su cuota de responsabilidad y el Parlamento también. Esperemos que este tema pueda ser tratado en serio en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No por temor, porque estamos jugados. Desde lo personal estoy jugado, para defender lo que defiendo. No me van a correr, pero también no me van a milanar para hacerme responsable de esto con el dolor ajeno. Los que no tienen la menor idea de lo que significa dolores de pérdida.